Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos. En el Hebreo capítulo 12. El versículo 1 lo vamos a leer. Hace muy poquito fue predicada esta palabra y utilizaba nuestro pastor, ¿cierto?, para poder alimentarnos ese día y enseñarnos lo que Dios tenía ese día para nosotros. Pero hoy día vamos a leer y vamos a ver también qué es lo que Dios tiene en este día para nosotros de esta palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer el versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios bendiga esta palabra. Puede tomar sus asientos. Por lo consiguiente, si ha puesto los ojos en Jesús. Es lo que nosotros, cierto, debemos de siempre, toda nuestra vida, solamente poner nuestra mirada en aquel que realmente ha dado mucho por nosotros. Porque no decimos, cierto, solamente que dio su vida. Todavía Él sigue dando por nosotros. Su tiempo tal vez, su clamor, su petición hacia el Padre para que vea por nosotros, para que nos perdone, para que nos limpie, nos redima, ¿cierto?, de esa sangre maravillosa y todavía hasta el día de hoy sigue vigente. Ay, Señor, cuando leí este versículo de la palabra del Señor, estaba leyendo lo anterior, que en realidad me llamaba mucho la atención y que es un capítulo que se habla la totalidad de la fe. Cuando comencé a leer me di cuenta que muchos de lo que nuestros antepasados, dejaron mucho que decir, dejaron experiencias, dejaron testimonios, dejaron una vida por servir a Dios, por creer en Él y por su fe. Sucedieron muchas cosas en la cual nosotros, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque no vamos a decir comparándonos con aquellos, sino que realmente en estos tiempos, en este mundo en el cual estamos viviendo, en este siglo en el cual estamos pasando, todo lo que hemos estado viviendo, pero no era menos lo que ellos también vivieron. Y nosotros muchas veces pasamos la vida a lo mejor reclamando, pensando en que la vida nuestra podía haber sido diferente, pensando en que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos dejó de lado, Dios no nos escucha nuestras oraciones, tal vez muchas otras cosas, que nuestra vida en familia podría haber sido diferente y tantas muchas otras.
Pero cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que estos varones de Dios que hicieron tanto, unos salieron a la guerra, otros lucharon por su país, por un pueblo, otros creyeron, ¿cierto?, porque la mayoría les tocó luchar, ir a la batalla, a pelear. Muchos creyendo y sabiendo que iban a volver a sus hogares. Y nosotros muchas veces no creemos que eso pueda suceder en nuestra vida actual. Ellos dejaban sus hogares, iban y sabían que iban a regresar. Y me llamaba mucho la atención de Jefté. Tal vez era un hombre que a lo mejor nadie daba nada por él, inclusive, ¿cierto?, lo criticaron, lo echaron de su hogar. Tal vez no lo querían porque era un hijo de una ramera. Lo rechazaron porque no le quisieron compartir, ¿cierto?, los bienes de su padre. Los desecharon. Pero al pasar el tiempo, él era un guerrero. Y fueron a buscarlo para que fuera a pelear, ¿cierto?, por ellos. Pero cuando él fue a la guerra, él oró a Dios. El momento que le tocó ir a la guerra, él oró a Dios. Hizo una promesa a este hombre. Promesa que muchas veces nosotros no hacemos. Porque podemos pensar y decir que lo que le sucedió a este hombre no quiero que me suceda a mí. Pero hoy en día, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es la huella que nosotros vamos dejando? ¿Cuál es el testimonio de vida que nosotros vamos a dejar a nuestro futuro, a nuestra descendencia, a nuestros hermanos que nos conocen? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? Nos van a recordar a lo mejor con las cosas peores, que fuimos mal genio, que fuimos insoportables, que realmente a lo mejor no teníamos amor de Dios, que regañábamos por todo. Por muchas cosas nos pueden criticar, por muchas cosas. Pero recordemos que las críticas van a ser más. Nosotros podemos esforzarnos en hacer las cosas bien, en orar, en estar tranquilos en nuestros hogares tal vez, trabajar, ser personas de bien. Pero ténganlo por seguro que eso no se van a recordar de eso. Lo más que pueden hacer es nuestras familias, nuestros familiares que se lo van a recordar de los sacrificios y tal vez de las cosas que podíamos haber dejado. Pero de las cosas buenas, muy pocos se van a contar de nosotros. Que Dios nos ayude para poder entender que nosotros debemos trabajar para Dios, por la fe, por la seguridad, por la certeza, por la confianza que tenemos en Él. Y que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos para Dios tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno, tiene que ser honesto, de corazón. No para que los demás nos vean, no para que los demás digan y no critiquen, sino que realmente teniendo conciencia de que Dios está en ese trabajo. Como estos hombres, ¿cierto?, que confiaban en Dios y le prometían cosas a Dios. Como también decía, Señor, pero yo quiero que tú me acompañes, yo quiero que tú vayas, que me des la victoria.
Pero hoy día nosotros pedimos a Dios esa ayuda, confiando en que realmente Dios va a cumplir. Hoy día hay muchas inseguridades, hay muchas dudas en nuestros corazones. Pensamos, tal vez lo hará. Tal vez a lo mejor dice uno, seré tan malo, Señor, que realmente a lo mejor ni siquiera vas a escuchar mi clamor. Porque nosotros tenemos la costumbre de mirarnos a sí mismos. Y miramos nuestros defectos. Miramos nuestros errores. Miramos nuestras incapacidades. Y no miramos que nosotros somos capacitados por Dios, no por nosotros mismos, porque nosotros no nacimos capacitados. Él necesita gente para capacitar, Él capacita. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuál es la capacitación que hemos recibido. Yo lo puedo decir por mí misma, porque en realidad, digo yo estoy llegando casi a la tercera edad. ¿Me irá a usar Dios a esta altura? ¿Qué es lo que realmente voy a dejar a mi descendencia? ¿Cómo me irán a recordar el día de mañana cuando ya no esté? Si estos hombres de valor, hombres de fe, hombres guerreros, dejaron una huella para su descendencia y aún así, para todos nosotros que venimos mucho más atrás, de hombres valientes que creemos que solamente están escritos aquí como un cuento, como una fábula. Cuando no es así, ellos eran de carne y hueso igual que nosotros, tenían sentimiento igual que nosotros, tenían falla igual que nosotros, pensaban y tenían duda igual que nosotros, igual. Y nosotros muchas veces no somos capaces de luchar por nuestra familia, por nuestros familiares, porque creemos que la decisión tiene que tomarla ellos, cuando no es así. La decisión la tomamos nosotros y empezamos a luchar, y empezamos a luchar, y comenzamos a luchar, y creer, poner nuestra fe, nuestra confianza, poner todas esas cosas en Dios. Dice, ¿en qué tenemos que creer? ¿En qué tenemos que confiar? ¿En el hombre? Tenemos que confiar en Dios. Él lo hace todo, pero nuestra fe es para Él. Y vive Dios, que como estos hombres confiaron, si nosotros también lo hiciéramos, también sucedería lo mismo. También sucedería lo mismo. Cuando nosotros confiamos y creemos que Dios es el que responde, Dios es el que hace, Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros Dios haría en nosotros? Antiguamente, muchos hombres admiraban a aquellos hombres que ponían la fe y la certeza y seguridad en Dios, porque Dios les daba resultado, les confirmaba, les contestaba sus peticiones. Así como, por poner un ejemplo, a Elías. Elías hablaba antes lo que iba a suceder. Y nosotros, él hacía caer fuego del cielo y Dios le respondía. Y nosotros no hacemos caer ni una chispa. ¿Será la palabra de Él? ¿Será que Él era diferente? ¿Será que Él no hacía lo correcto o hacía demasiado lo correcto? Nos encontramos que cuando Él estuvo en la cueva,
también le dio depresión. Quería que Dios le cortara la vida. Eso nos da a entender que él también tenía los mismos sentimientos y los pensamientos nuestros. Pero el poder, ¿de dónde viene? ¿De nosotros? Nosotros podemos demostrar la fe. Como aquellos hombres, también podemos hacerlo. Es como decir, es como poner muchas veces una petición, ¿cierto?, al Señor. No sé cuántas peticiones habrán ahí. Pero la pusimos ante Dios. Para cuando Él corresponda, ¿cierto?, nuestra petición y la conteste. Nos vamos a dar cuenta cuando Él conteste esa petición. Pero ¿cuánto hemos nosotros trabajado para esa petición? ¿Cómo lo estamos haciendo para también pelear por esa petición? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto le estamos pidiendo? ¿Cuánto estamos guerreando al día por esa petición? Estos eran hombres guerreros. Nosotros no necesitamos salir a pelear, a luchar, a guerrear, ¿cierto? Con hombres. Nosotros tenemos que luchar ¿contra qué? ¿Con quién tenemos que pelear nosotros? Esa es nuestra lucha, esa es nuestra pelea, esa es nuestra guerra. Tal vez a lo mejor es mucho más fácil de lo que los hombres hacían antes. Es como decirle a un demonio, espérate un poco, no sabes con quién te estás metiendo. Esto Dios me lo dio a mí. Y yo soy hijo e hija de Dios. Y mientras tú te metas en mi territorio, yo tengo todo el derecho de deshacerme de ese demonio. Porque Dios responde la petición de aquellos que están defendiendo su territorio. No tiene arte ni parte en mi vida. No tiene derechos contra mi familia, porque hemos sido comprados a precio de sangre. No somos cualquier cosa. Por el enemigo nos puede decir muchas cosas por este oído, muchas y miles, que no sirves para nada, que no haces nada bien, que todo lo que haces está peor cada vez, que este mundo está al revés, y puras cosas así nos puede decir. Pero ¿sabe qué? Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros nos estamos preparando para ir a la Canaán celestial. Y suframos lo que suframos aquí, pero el día de mañana vamos a dejar de llorar, vamos a dejar de sufrir y vamos a tener una corona de gloria. Pero cuando hayamos luchado aquí, porque ni de chiste que se nos den todas las cosas fáciles. Aquel que es hijo de Dios va a tener luchas, vas a tener aflicciones, vas a pasar momentos de turbulencia en tu vida, te va a tocar a lo mejor hundirte en el mar así como Pedro, a lo mejor vamos a estar desesperados, derribados, dice la palabra de Dios, pero no destruidos. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, para que esos testigos den testimonio de que mientras nosotros estuvimos sirviendo a Cristo, nosotros ganamos alma defendiendo
¿cierto?, a aquellos que realmente estaban en nuestro derredor. Pero debemos de dejar ese testimonio en aquella nube de testigos. Ellos tienen que decir que nosotros nunca, ¿cierto?, flaqueamos, siempre seguimos adelante, no importa lo que vivimos, pero seguimos adelante, pensando y creyendo que realmente Dios estaba con nosotros. Dios es el que nos reviste de gracia y sabiduría de lo alto para poder seguir luchando en contra de aquellos que realmente nos quieren hacer la vida de cuadritos. Todos los días, no creamos que es un tiempo, no. Todos los días de nuestra vida tenemos lucha, todos los días, de una u otra manera. Lo que sí tenemos que entender, que nosotros no peleamos ni con nuestros vecinos, ni con nuestros familiares, ni con aquellos que me están diciendo cosas, no. Nuestra lucha es contra aquello que realmente nos quiere joder la vida. ¿Y cómo lo reprendemos nosotros? ¿Yéndonos en contra de esa persona o contra aquellos que están dentro de esa persona? Eso es nuestra lucha, real y verdadera. No es contra personas, no es contra gente, no es contra el presidente, no es contra aquello que realmente está haciendo lo malo. Es contra aquello que domina a aquella persona para que haga lo malo. Esa es nuestra real y verdadera lucha. Pero nosotros tenemos que defendernos, porque no va a bajar una camionada de ángeles a defendernos a nosotros. Lo que sí puede suceder, que cuando nosotros estamos guerreando, peleando, luchando, enfrentando a aquellos demonios, vienen ángeles para ayudarnos y defendernos. ¿Así dice la palabra o no? Nuestro ángel de la guarda, ¿qué hace? Nos ayuda a defendernos. Por eso tenemos que pedirlo todos los días, que Dios nos ayude, porque de noche tampoco nos dejan tranquilos. Alguien que resiste y diga, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, porque no somos nosotros. Pero antes de eso tenemos que deshacernos de aquello que nos atormenta. Pero nuestra lucha es nuestra, es de cada uno. No podemos pedirle al Señor y pedirle a Él que lo haga, porque para eso Dios nos dio poder, amor y dominio propio, para que nosotros nos defendamos y Él nos ayudaría. Así como dice, echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré, te ayudaré, te fortaleceré. Que Dios nos ayude. Y teniendo grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros, dice que nosotros tenemos que hacerlo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es nosotros. Él nos dice, yo lo haré. Yo te libraré del peso. Nos dice, yo te voy a librar del pecado. Me dice, nosotros tenemos que deshacernos de aquellas cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente nos habla de la paciencia. Y también nos habla de que tenemos una carrera, que tenemos que correrla. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final de nuestros días,
hasta el final, hasta cuando Él venga, es hasta el final. No tenemos jubilación de seguir corriendo. Tenemos que correr hasta el final, perseverar hasta el final. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude realmente para que podamos entender que nosotros tenemos luchas y luchas y luchas a diaria. Inclusive en nuestros propios hogares. Nosotros como mujeres defendamos nuestros hogares, defendamos nuestra familia, defendámoslo. Dice que como león rugiente hoy en día anda, ¿cierto?, para pelear en contra de los hijos de Dios. Pero Él nos ayudaría, Él estaría con nosotros, dice hasta el final. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, levantarnos y pelear también la batalla de la fe, como estos hombres que pelearon en algún momento, en diferentes tiempos, pero todos pelearon con fe. Así también nosotros peleemos con fe en nosotros para poder ganar a todos los que están en nuestro derredor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, ¿cierto?, en esta palabra. Hasta aquí el Señor, ¿cierto?, nos ha dado para poder hablar de su grandeza, de su poder, y que también, si nosotros nos ponemos de acuerdo, Él también estaría con nosotros y nos ayudaría hasta el final. Dice, no te dejaré y no te desampararé. O sea que nunca vamos a estar solos. Y solamente debemos de ser valientes para pelear esta batalla. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo Dios.